nos vamos a la cabina de Mucho Más que Dos, donde Rita Abreu y el doctor Antonio Peralta conversan sobre los padecimientos de la tiroides y por qué son más comunes en las mujeres. Ahondan en los diversos y complejos síntomas de estos padecimientos, la importancia de observar el conjunto de síntomas que podrían ser el indicio de una enfermedad tiroidea y la necesidad de recibir un tratamiento adecuado que regule la función de esta importante glándula. Un tema muy necesario, ya que muchos padecen de la tiroides. Sigamos aprendiendo en Altas Horas. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Pues las hormonas y el estrés, pero vamos a indagar con el doctor Antonio Peralta, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Placer. Igualmente, doctor. De todas maneras, aunque hayamos escuchado comentarios que están como muy enterados, la verdad es que sí es una enfermedad o un padecimiento del que hay siempre muchísimas dudas, doctor. En principio, ¿es verdad que es más frecuente en mujeres? Ok, realmente toda la población, hombres y mujeres, pueden padecer algún tipo de enfermedad tiroidea. Dentro de la enfermedad tiroidea hay enfermedad tanto funcional, alteración funcional o alteración estructural, es decir, cambios de estructura de la tiroides o cambios de funcionamiento. Siempre lo más frecuente es encontrar padecimientos que alteran la función de la tiroides. Y efectivamente, una de las principales causas que afectan a la tiroides son condiciones autoinmunes, una enfermedad tiroidea autoinmune. Y solamente para resaltar que muchas de las enfermedades autoinmunes se atribuyen más o son más frecuentes en el género femenino. Por lo general, o sea, esta y otras. Esta y otras. Esta es una afectación tiroidea autoinmune que puede ser más frecuente en mujeres, que es órgano específica, es decir, los propios defensas que se llaman anticuerpos reaccionan contra la tiroides y esto genera alteración de la función tiroidea. Sí. Esto tiene que ver, yo voy a hacer preguntas así aprovechando la maravillosa oportunidad de platicar con usted, pero que los cambios hormonales son más drásticos en las mujeres. Ok, es importante que durante toda la etapa de la vida vamos a sufrir cambios adaptativos. Eso es muy importante reconocer. Todos los cambios hormonales que sufrimos y que sufren las mujeres es con fenómeno adaptativo dependiendo de la edad. Con respecto a diferentes hormonas, obviamente estas van a reflejar funciones distintas. Asimismo pasa con la glándula tiroidea. Con la glándula tiroidea va a sufrir cambios que son adaptaciones para que sea una vida normal en el transcurso de la vida. Entonces, es muy importante reconocer cómo funciona, en este caso las mujeres, cómo están funcionando para poder entonces investigar si realmente se le atribuye a un cambio hormonal este mal funcionamiento o este síntoma que en algún momento se pueda estar presentando. Y bueno, a propósito de síntomas, hablemos un poquito de ellos. Ya alguien decía aumento de peso por ahí, en fin, pero ¿cuáles serían los trastornos que tendríamos que así detectar rápidamente? Claro, la hormona tiroidea es una hormona, para poder explicar muy fácil, considerar que es una hormona de energía. Es una hormona que va a indicarle a todo nuestro cuerpo, funciona, activa, trabaja. Al corazón, que mantenga la contracción, el latido, la frecuencia del latido. Lo mismo el movimiento intestinal, el apetito, el metabolismo. Entonces es muy importante estar siempre alerta en una cantidad amplia de síntomas que pueda generar la alteración de la función tiroidea, en su caso, cuando existe disminución de la función, que es lo más frecuente que vemos en la consulta, atender a pacientes con falla tiroidea en donde la función es baja. Esto se llama hipotiroidismo. Entonces, los síntomas son muy diversos, muy variados, y tenemos que estar muy alertas y muy atentos a cada uno de los síntomas que la paciente o el paciente presenta.
cansancio, fatiga, piel seca, estreñimiento. Son una serie de síntomas que van a estar implicados en la falla tiroidea. No es un síntoma aislado, habitualmente es un conjunto de síntomas y tenemos que estar alertas en todos esos. Ese es el caso del hipotiroidismo. Ese es el caso del hipotiroidismo. De acuerdo. Y también existe el hipertiroidismo. ¿Sería otra falla funcional? Es otra falla funcional. El hipotiroidismo es una falla a la baja de la función tiroidea, en donde por alguna situación los niveles o concentraciones de las hormonas tiroideas están disminuidas y por lo tanto el efecto de las hormonas sobre nuestro cuerpo está bajo. Lo contrario que sucede en un estado de hipertiroidismo es cuando existe un incremento de la concentración de las hormonas tiroideas, también por diferentes causas. Sí. Aquí, hablar de hipo o hablar de hiper, hablamos solamente de alteración funcional. Sí. Las causas que nos llevan a hipo y a hiper son muy variadas y ese es el papel que nosotros como endocrinólogos tenemos que detectar en el caso que se detecte esta falla funcional. Y el hipertiroidismo, por lo tanto, va a traer entonces síntomas relacionados al exceso de las hormonas tiroideas. Como habíamos dicho, una hormona tiroidea es hormona de energía y por lo tanto el exceso de energía, es decir, frecuencia cardíaca elevada, sudoración, pérdida de peso de causa inexplicable, piel caliente, incremento de la movilidad intestinal, temblores, pueden ser síntomas relacionados a el hipertiroidismo. De acuerdo, usted dice, son muchas las causas. Sí, ¿nosotros podemos hacer prevención? Realmente para la situación tiroidea, como la principal causa es una enfermedad tiroidea autoinmune, lo principal es tener una vida saludable y no tener el consumo de sustancias o contaminantes que nos puedan afectar o que nos puedan alterar la condición autoinmune. Bien conocido, una de las causas que pueden disparar muchas enfermedades es el tabaquismo. Y el tabaquismo puede ser un factor que pueda predisponer a alteración de la función tiroidea por activación autoinmune, como un ejemplo de eso. También es importante resaltar que también tenemos una parte de trasfondo genético. Papá, mamá o dentro de los familiares de primera línea que pudieran haber cursado con una enfermedad tiroidea autoinmune, pudiera ser como un dato de alerta, digo, no para estarse midiendo la función tiroidea, sino que ante algún síntoma o algún conjunto de síntomas, poder acudir a la atención médica y el médico, ya sea de primer contacto general o directamente con el especialista, determinaremos la causa, si es necesario hacer una determinación hormonal. Sí quisiera resaltar, muy importante, que el solicitar un perfil hormonal tiroideo tiene que ser con bases de una evaluación médica. Entonces, para que se pueda justificar el perfil, porque obviamente esto es una situación importante detectar y evitar así gastos innecesarios. Perfecto. Aquí aparece también una enfermedad relacionada, la enfermedad de Hashimoto. ¿Qué es esto, doctor? Específicamente, la tiroiditis de Hashimoto es lo que hablamos directamente de una de las principales causas en México de hipotiroidismo, es decir, de falla en la función tiroidea. La falla de la función tiroidea en México se debe principalmente por la tiroiditis de Hashimoto. Esto es que nuestro propio cuerpo empieza a producir anticuerpos que atacan a la tiroides y que con el transcurso del tiempo van bajándole la función. Yeah. Es un fenómeno inflamatorio destructivo de la tiroides y esto lo lleva a pérdida de la función de la tiroiditis de Hashimoto. Sí. Hay una cifra que dice, se estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará un problema de tiroides a lo largo de su vida. ¿Es así? Sí, es correcto. Inclusive tenemos en México algunas evaluaciones, pocas evaluaciones para detecciones de perfil tiroideo en condiciones de salud pública. Y lo que nos han demostrado estos resultados que
cerca el 8% de la población puede llegar a tener una enfermedad tiroidea subclínica y entre 1 al 2% puede llegar a tener una enfermedad tiroidea franca. Entonces, si nosotros nos vamos a la cantidad de población que somos en nuestro territorio, pues tenemos una situación que vigilar nosotros como endocrinólogos. Cuando decimos subclínica, ¿es la que no está registrada desde el punto de vista médico? No, la enfermedad tiroidea subclínica es un estado bioquímico en donde existen cambios de los niveles hormonales, en donde ya empiezan a surgir unos cambios bioquímicos y que lo puede o no puede haber síntomas. Esa se llama, es una entidad subclínica, es una entidad que se determina o se diagnostica a través del perfil tiroideo. Y tenemos que tener también mucho cuidado en la evaluación para la toma final de decisiones de tratamiento, porque las recomendaciones de tratamiento sí son muy específicas dependiendo del paciente que estamos evaluando. Pues hablemos en los minutos que nos quedan de los tratamientos. Doctor Antonio Peralta, le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con el jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Entonces, atendemos lo que usted nos diga sobre tratamientos, doctor. Claro que sí. Cuando nosotros evaluamos a un paciente y solicitamos el perfil bioquímico en donde demostramos la alteración funcional, en este caso de hipotiroidismo, el tratamiento se basa en dar una dosis de hormona tiroidea de reemplazo que existe en nuestro país de formulación oral. Entonces, para nosotros, realmente nuestra función es ajustar la cantidad de hormona tiroidea que cada paciente llega a necesitar. Un mensaje que es muy importante es que cada paciente requiere una dosis distinta para el buen funcionamiento y establecer el equilibrio de la función tiroidea. Entonces, eso es muy importante, apegarse a estas instrucciones médicas de la dosificación, de la cantidad, de la frecuencia que se debe de tomar y cómo lo debemos de tomar para que entonces tengamos un reemplazo adecuado. Sí, eso es interesantísimo, porque entonces quizás los doctores, como en el caso de usted, van haciendo los ajustes necesarios, ¿verdad? No es que ya digas, a ver, ahora con esta pastillita, pum, para arriba. Es correcto, tenemos que hacer evaluaciones periódicas, obviamente ajuste de dosis, esperar el tiempo necesario para entonces volver a evaluar los niveles hormonales y poder entonces establecer si ya estamos en una concentración adecuada. Es muy importante tener una dosis correcta porque con hormona tiroidea también podemos o sobredosificar o infradosificar, es decir, estar pasados de dosis o nos haga falta y por lo tanto esto repercute en la función diaria de los pacientes. Sí. En el sondeo algunas personas dijeron, es muy importante la dieta. Me imagino que está pensándose como complemento de un tratamiento médico, ¿no? Es correcto, mire. Realmente la dieta es llevar un plan de alimentación saludables para tratar de evitar mayores progresiones, no solo de una sola enfermedad, sino de múltiples que tienen que ver con el aspecto del metabolismo. Como bien, la hormona tiroidea interviene en el metabolismo para que realmente esto sea favorable. Entonces, si el paciente aumenta o disminuye de peso, puede ocasionar también que se requieran los ajustes de las dosis. Ajá. Siempre se asocia el incremento de peso con un fenómeno de hipotiroidismo. Pero también es importante señalarle a la audiencia, es que si estamos en un estado de equilibrio tiroideo al estar tomando mi hormona tiroidea, tenemos, por lo tanto, que mantener un metabolismo normal y el incremento o las variaciones de peso sí van a influir de nuestra condición nutricional, de nuestro plan de alimento. Entonces, no toda la culpa es de la tiroides. De acuerdo. Oiga, doctor, y en algunos casos sí se requiere cirugía. Ok, cuando existen padecimientos estructurales que pueden llegar a ser de riesgo de malignidad, es importante, se pueden llegar a requerir tratamientos quirúrgicos. Dependiendo de las causas de alteración tiroidea, van desde condiciones farmacológicas, medicamentos, terapias basadas en radioyodo o bien tratamientos quirúrgicos que requieran
el quitar completamente el tejido tiroideo por una condición de malignidad. Estamos hablando que la tiroides también tiene riesgo de tener cáncer, entonces eso es muy importante. Pues entonces hay que atenderse definitivamente con un médico, con un endocrinólogo que nos haga saber cómo están nuestros niveles hormonales y cómo se pueden hacer los ajustes necesarios. Doctor, un gusto platicar con usted aquí en Mucho Más que Dos. Gracias, doctor Antonio Peralta, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital General de México. Hasta pronto, doctor. Es un placer, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias. Bueno, pues atender el cuerpo, atender las señales, ¿no? La fatiga, el aumento de peso, el estreñimiento, piel seca, cabello, uñas quebradizas. Hay muchos realmente avisos que pueden decirnos que ahí está alterada ya la función de la tiroides. Mucho más que dos. Es posible transformarlo todo. Por esta ocasión nos despedimos de Altas Horas.